Dios le bendiga. Esta mañana el pastor dijo algo que yo no sé si él lo mencionó en la tarde. Allá abajo hay green banana. Él lo dijo varias veces esta mañana. Green banana, ¿ok? Después del servicio, amén. Lo que no entiende inglés, guineo verde. Dios es bueno. Todo el tiempo. Aleluya. Mientras estábamos en el mover de la adoración, yo no quería, hermano, que paráramos. No. Hermano, cuando la presencia de Dios está en la casa, usted no quiere que paren de adorar al Señor. Porque no hay nada más satisfactorio que adorar a Dios. El hombre que ha entendido lo que es la adoración y la exaltación al Dios que servimos, mi hermano, hay una diferencia en el cántico, en la exaltación a Dios. Y el pastor dijo de esta mañana, tuvimos un tremendo servicio y tremenda predicación, mi hermano. Téngame paciencia. Téngame paciencia. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, mis amados. Y yo glorifico a Dios, bendigo a Dios, a cada uno de ustedes. Bendigo a los que van a escuchar este mensaje. Y el tema de esta prédica, este mensaje es vestidos de santidad. Vestidos de santidad. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al 7. Aleluya. Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 7. Amén. Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Puedes sentarte. Vestidos de santidad. Cuando hablamos de vestidos, a todos los que estamos aquí, escuche esto, a todos los que estamos aquí nos gusta estar bien vestido. A todos. Y cada uno en peculiaridad tenemos en el closet una ropa que es la que más nos gusta. Usted puede tener el closet lleno
de ropa, pero hay una camisa, hay una chaqueta, hay unos zapatos, hay un pantalón, que eso es lo que más usted se identifica y dice, ese es el que me gusta. Es así. Las mujeres, ni se diga. Dios mío. Dios tenga misericordia de las mujeres. También son iguales. Tienen vestidos, tienen aretes, tienen diferentes prendas que le llaman la atención y siempre viven combinadas porque les gusta andar bien vestidos. ¿Sabías tú que tú y yo como cristianos debemos de andar bien vestidos? Se pusieron serios. Porque de una vez nos llega a la mente que van a hablar de cubrirnos, de andar con prudencia, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta fue, como cristianos también nos gusta andar bien vestidos. Pero espiritualmente hablando, tú y yo también debemos andar bien vestidos. Y de la vestidura que estamos hablando en esta tarde es de vestidos de santidad. ¿Qué es estar vestido de santidad? Acabamos de leer en la Biblia que un hombre llamado Isaías tuvo una experiencia con Dios. Este hombre estaba en el templo y había sucedido algo. Había muerto alguien muy importante en ese tiempo, llamado el rey Usías. Este hombre, Usías, era un hombre muy conocido. Aparte de que era rey, era un hombre muy amado. Muy amado. Y era muy querido por el pueblo, por los pueblos. Pero también era muy querido por Isaías. Y mucha gente dependían del rey Usías. Y Isaías entró al templo triste, diciendo, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? Se murió Usías. Y estando en el templo dice que tuvo una visión. Y esta visión no fue cualquier visión. Él vio la gloria de Dios en el templo. Él vio la misma gloria de Dios en el templo. Y dice la Biblia que sus faldas cubrían todo el lugar. Cuando dice sus faldas, está hablando de su vestidura completa, lo llenaba todo. Dios mostrándole a Isaías que él tiene una vestimenta. Dios dejándole saber a Isaías que él tiene una vestimenta. Pero no solamente él vio la vestidura y la falda que llenaban el templo. Habían serafines que también venían en esa manifestación de gloria. Estos serafines cubrían sus ojos. Escuche esto. Cubrían sus ojos con 2 alas. Y dice que cubrían sus pies con 2 alas. Y con 2 volaban. Pero ¿sabe qué los serafines no tenían cubierto? La boca. Porque con la boca ellos decían, santo, 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 aleluya. Cuando tú y yo decimos santo, entendemos lo que estamos diciendo. Verdaderamente podemos entender lo que estamos diciendo cuando decimos santo. Y algo que queremos aprender en esta tarde es un poco de lo que es la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? Muchos por ahí están diciendo que se ha perdido la santidad, que ya no se promueve la santidad, que no se habla de la santidad, que la gente está muy despistada con lo que es la santidad. ¿Qué es santidad? Hay 2 tipos de santidad. Hay una que es la verdadera, pero hay otra que es falsa. ¿De cuál tú estás vestido?
¿De la santidad verdadera o la santidad falsa? ¿Cuál es la santidad falsa? Vamos a empezar con esta. La santidad falsa, la Biblia lo enseña, que los fariseos se vestían con una vestidura larga, que andaban con el libro de la ley y andaban con sus atuendos de sacerdotes, y donde quiera que ellos llegaban empezaban a juzgar a la gente. Eran expertos en juzgar a los demás. Pero vino Jesús y dijo: imiten lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos están haciendo. Lo que ellos están hablando con sus labios, háganlo, pero no imiten sus hechos. Parece que los sacerdotes en esos tiempos, fariseos, estaban muy vestidos, muy bien vestidos, pero no estaban dando testimonio. Hay algunos por ahí que hacen mucho énfasis en que hay que andar muy cubierto. Y eso es verdad. La Biblia lo enseña. Que hay que andar con pudor, ¿verdad? Con prudencia. La Biblia lo enseña. Pero ¿sabe qué? No solamente se queda ahí. No solamente se queda ahí. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Es imposible que usted, mi hermano, haya tenido un encuentro con Cristo y siga igual. El que tiene un encuentro con Cristo es una nueva criatura. El libro de Gálatas capítulo 3 verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuál es la santidad verdadera? La santidad verdadera bíblicamente es estar revestido de Cristo. Tener la vestidura de Cristo. Vestido de santidad. Generalmente la mayoría de personas se centran en la metáfora bíblica de quitarse el viejo hombre. Escuche esto: de quitarse el viejo hombre de pecado, viciado, y vestirse del nuevo hombre, carácter de Cristo y santidad. Cuando tú y yo venimos a Cristo, ¿cómo usted y yo venimos a Cristo? Destruido totalmente. Yo vine desbaratado. Yo estaba perdido y bien perdido. Pero cuando Cristo vino a mi vida, mi mentalidad cambió, mi forma de ver las cosas cambió, y ahora tengo comunión con Cristo constantemente. Amén. Antes estaba separado, alejado de Él, mas ahora estoy cerca de Él. Despojarse del viejo hombre simboliza el abandono de los deseos y la conducta de la vieja naturaleza, como el engaño, las mentiras, la amargura y la ira. Implica arrepentimiento y un cambio de mentalidad y acción que se aleja de todo lo que no agrada el viejo mundo. La hermana de esta mañana mencionó a Santiago: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay mucha gente que cuando uno menciona eso en la prédica como que se pone medio incómodo. Es la Biblia que lo dice. En la Biblia, si usted y yo nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Ahora, ¿qué es ser amigo del mundo? Porque hay que entender eso. Vivimos en el mundo, caminamos en el mundo. Usted y yo trabajamos, compartimos con más personas. ¿Qué es lo del mundo? ¿Sabe qué? Practicar todo lo que no agrada a Dios. Todo lo que deshonre a Dios, eso es mundo.
Hay un coro que dice: el cigarro que yo fumaba, ya no lo fumo más. El alcohol que yo me bebía y me ajumaba, ya no lo bebo más. Como yo andaba desordenadamente, ya no puedo andar desordenadamente. Porque Cristo mora en mi corazón. Y si Cristo mora en mi corazón, ahora yo vivo para Cristo. Aleluya. Yo les dije a ustedes que me tuvieran paciencia, ¿verdad que sí? ¿Me tienen paciencia? ¿Por qué tú y yo debemos de vestirnos de santidad? ¿Por qué? ¿Sabe por qué tú y yo debemos de vestirnos de santidad? Porque el Espíritu Santo mora en ti y debe ser honrado. Por lo que Cristo hizo en tu vida y en mi vida. Cristo entregó su vida, murió y resucitó, derramando sangre por el perdón de tus pecados. Porque necesitamos honrar la palabra de Dios. En ella encontramos su revelación. Necesitamos honrar la gloria de Dios. Esa vestidura que tú y yo tenemos, debemos de cuidarla, que no se manche, que no se arrugue, que no se dañe. Debemos de cuidar esa vestidura. ¿Sabe por qué debemos nosotros de vestirnos de santidad? Porque tenemos que evitar las consecuencias que muchas veces nos suceden, porque son rápidas en llegar las consecuencias. Cuando tú y yo no andamos vestidos de santidad, vienen las consecuencias del pecado. ¿Y sabe qué? Hay dos formas de la consecuencia del pecado. Dos formas. Hay una que la podemos ver instantáneamente, pero hay una que toma un tiempo para uno ver las consecuencias. Y sabe que ninguno de nosotros queremos ver consecuencias negativas y malas, ¿verdad que no? Ninguno. ¿Sabe qué? Cuando tú y yo nos vestimos del pecado y andamos en pecado, entonces dañamos la vestidura santa y eso trae consecuencias. Consecuencias, hermano, dolorosas. Consecuencias que tú y yo, hermano, no quisiéramos jamás en la vida pasar. Por eso debemos de vestirnos de santidad. La santidad y el pecado no pueden combatir. Lo voy a volver a repetir. La santidad y el pecado no pueden combatir, pero tampoco pueden convivir. Ellos representan polos opuestos. ¿Sabe de qué lado está la santidad? Allá. ¿Sabe dónde está el pecado? Allá. No pueden convivir, son polos opuestos. Sin embargo, en nosotros, por medio del Espíritu Santo, hay una cohabitación que tiene su consecuencia con frecuencia. El Espíritu Santo mora ¿en quién? En nosotros. Ahora bien, ¿qué también mora en nosotros? El pecado. Lo dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7. El pecado que mora en mí. Hay un pecado que mora en nosotros como hombre por naturaleza. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo te va a ir renovando y santificando día a día. La vestidura que tenemos ahora es la vestidura del Espíritu Santo. Estamos vestidos de su Espíritu Santo. Mora en nosotros, vive en nosotros. Y el Espíritu Santo es que te guía, dice la Biblia, a toda verdad. ¿A qué te guía el Espíritu Santo? No te guía la mentira. No te guía la mentira. Te guía y te lleva a toda verdad. El pecado tiende a huir de Dios como Adán huyó de Dios cuando pecó. Óigame bien, cuando alguien peca o alguien está en pecado, ¿sabe lo que hace? Se aleja. ¿Qué es lo que hace alguien cuando está en pecado?
Y usted le puede decir, adora, canta, predica, haz esto, ven a trabajar a la iglesia. Y ellos no. No. ¿Sabe por qué? Porque el pecado que está morando, trabajando en esa persona, no permite que haga la obra de Dios. Porque para hacer la obra de Dios hay que estar vestido de santidad. El pecado tiende a huir de Dios como Adán huyó. La santidad, escuche bien, tiende a alejarse del pecado como hemos leído. ¿Sabe lo que hace la santidad? Cuando alguien está en pecado, no puede, porque no pueden convivir. El mismo Jesús, estando en la cruz del Calvario, el Padre, dice la Biblia, bíblicamente, teóricamente, dice que sintió la separación del Padre. Y Jesús, una de las palabras que utilizó estando en la cruz del Calvario fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió la separación. Eso es algo que mucha gente no lo puede entender, pero yo lo voy a explicar. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba llevando el pecado de la humanidad, tuyo y mío. Y por cuanto Él estaba llevando el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario, el Padre no pudo estar en ese lugar cuando simbolizó eso, y por eso se alejó. Y Jesús sintió la separación, porque el Padre no puede estar donde hay pecado. En una ocasión, en Éxodo capítulo 33, pasó lo mismo. El pueblo siguió en rebeldía, por más que Dios le hablaba al pueblo: óigame, pero escúchenme, óigame, obedézcame, óigame, síganme. ¿Sabe lo que decía el pueblo? Más se alejaba del Señor. Y el Señor le dice a Moisés, el siervo, ¿verdad? Porque siempre Dios tiene que hablar con el siervo. Mira, Moisés, dile a ese pueblo, a tu pueblo, dile a ellos que yo voy a mandar un ángel, que yo no voy para allá con ellos. Dile que ellos van a llegar donde van a llegar, pero ya yo no los voy a acompañar. Textualmente, eso es lo que dice la Biblia. Dile a ellos que yo no voy en este paquete. Lo acompañé hasta aquí, y hasta aquí lo dejo solamente con el ángel. Y Moisés, un hombre tan sabio, un hombre con mucho amor por el pueblo, pero también hacia Dios, dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no me voy a mover. Aunque el pueblo esté en rebeldía, Señor, mira, aunque el pueblo esté en pecado y esté alejándose de ti, yo no quiero ningún ángel, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti, Señor, conmigo, aleluya. Santo el Señor. El cristiano que entra en la práctica del pecado pierde la llenura del Espíritu Santo. El cristiano que entra en la práctica del pecado pierde la vestidura. Pierde el gozo del Señor. Pierde la motivación por las cosas del Señor. Pierde su pasión. Pierde su primer amor. Escuche esto ahora. Cuando usted y yo perdemos el primer amor, buscamos otros amores. No hay dos amores. No hay tres amores, hay un primer amor. Y ese amor usted y yo debemos de cuidarlo, de atesorarlo y de manifestarlo. Por eso es que a Dios le agrada cuando usted le dice: Padre, yo te amo. Hay gente que le da trabajo decirle a Dios: Padre, yo te amo. ¿Sabe por qué a mucha gente le da trabajo decir: Padre, yo te amo? Porque nunca recibieron un padre, un amor de un padre, un amor de una madre. Hay personas que nunca le han dicho a papi y a mami: yo te amo. ¿Sabe quién fue uno de esos? Yo. No tenía la costumbre de decir a mami y a papi: yo te amo. Pero cuando conocí al Señor, Dios cambió mi corazón. Y yo ahora le digo a mami: mami, yo te amo. Le doy besitos, le doy cariño.
Hay hijos que son tan bruscos con los padres. Dios mío, padre. Hermano, si Dios te dio padres, ámalo. Muestra el amor de Dios. Porque parte de la vestidura del cristiano es el amor de Dios. Aleluya. Cuando tú y yo pecamos, se pierde el primer amor. Se pierde el temor al pecado. Wow. Ya usted no le dan trepito, como dice el pastor. Y como decimos los dominicanos, le dan trepito. Pecar. Cuando usted está practicando el pecado. Pierde el temor al pecado. Pierde la paz del Señor. También olvida que un día tendrá que dar cuenta ante el trono de Dios. Wow. Como que no olvidamos. Vivimos una vida como relax. Como que no olvidamos que un día usted y yo vamos a estar delante del trono y vamos a decir: Señor, aquí estoy en la filita. Cuéntame qué yo hice bien y qué yo hice mal. Ay, 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 ay. Yo le voy a ser sincero, no se lo diga a nadie. Eso no es fácil. Está delante del Señor ante el trono blanco y te van a cantar la sentencia. Y te van a decir qué hiciste bueno y qué hiciste malo. Dice Pablo: miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este hombre que hay en mí? Y entonces él dice al final: más gracia damos a Jesucristo. Porque por Jesús tú y yo vamos a tener entrada hacia la presencia de Dios. Es a través de Jesús. También olvida que un día vas a tener que dar cuenta por tus acciones, por cada palabra. Bendito el Señor. ¿Sabe qué, mis hermanos? No podemos negociar con el pecado. Ay, ay, ay. No podemos negociar con el pecado. Cuando usted hace negocio con el pecado, usted pierde. No haga negocio con el pecado. El pecado lo llama: oye, quiero hacer negocio contigo. ¿Qué? Rechazar las apariencias. Escuche esto. Rechazar las apariencias. Cuando digo rechazar las apariencias, muchas veces usted ve a una persona de una manera vestida y usted dice: wow, ese hombre sí es santo. Wow, esa mujer es una santa. Como le pasó a un hermano una vez, que hubo una hermana que tenía un vestido bien largo, y los cabellos le daban por acá, por la cintura, y la hermana cuando llegó, dice el hermano: wow, qué sierva, esa es una mujer santa. Y cuando el hombre dijo eso, el Espíritu Santo le habló al hombre y le dijo: sí, pero así como tiene el vestido largo y los cabellos largos, así tiene la lengua larga. ¡Alábale! Esto no es por apariencia, esto es por vivencia. La santidad hay que vivirla. La santidad no se anuncia mucho. Hay gente que le encanta anunciar que son santos. Y es verdad que usted y yo somos santos. La Biblia lo dice. Somos santos, pero no se anuncie tanto. Deje que Dios lo anuncie. Caminar con temor de Dios, hermano. Tú y yo necesitamos caminar con temor de Dios. Dios no unge vasos sucios. Él unge vasos quebrantados. Lo vuelvo a repetir. Dios no unge vasos sucios. Dios unge vasos quebrantados. Dice que al humilde y quebrantado de corazón, dice la Biblia, que Dios atiende. Mas al altivo lo mira de lejos. La santidad es el sonido que mueve el trono de Dios.
No es un accesorio opcional que tú y yo nos ponemos. Y yo me pongo una cadena que diga el santo. El santo. No es un accesorio. Es una vestimenta que mueve el trono de Dios. Es la esencia de la fe verdadera. Es el idioma del cielo. Es el aroma que atrae a la presencia de Dios. Cuando eliges vivir limpio, decides caminar cerca de Dios. Y cuando Dios está cerca, todo cambia. ¿Queremos presencia real? Una pregunta. ¿Usted quiere presencia real? ¿De verdad que usted quiere la presencia real? Usted no quiere mucho ruido. No quiere espectáculo, ¿va que no? No distracción. La verdadera santidad no hace mucho ruido. No tiene mucho espectáculo. No se distrae tanto. La presencia genuina de su santidad es algo palpable que cuando tú la experimentas tienes que arrodillarte e irte hacia el piso. Cada hombre de Dios en la Biblia que experimentó la santidad de Dios y se vistió con ella, no fue el mismo. Y andaba bajo la mano poderosa de Dios, humillado todo el tiempo. Dice el apóstol Pedro, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo. Entonces debemos soltar todo lo que contamina. Dios no habita donde hay mezcla. Dios no comparte su gloria donde hay impureza. Para obtener autoridad espiritual, la clave es la pureza, la santidad. Alabado sea el Señor. Dice la historia de un hombre llamado Finley, un evangelista, uno de los hombres más conocidos en los Estados Unidos. Este hombre, dice la historia de él, que era un hombre que tenía un cerebro, le llaman el teólogo de los Estados Unidos. El teólogo de los Estados Unidos. Y este hombre, cuando tuvo la experiencia de Dios, Dios le reveló a él verdaderamente qué tan bajo él era. Y de la manera que Dios le revela a este hombre es su bajeza. Dios le revela a él que él estaba mucho más sucio, mucho más pudredumbre que más abajo del infierno, lo más profundo del infierno. Él dice que él era peor que eso, pero de ahí Dios lo rescata y lo hace un siervo del Señor y lo levanta, y fue uno de los hombres más usados aquí en los Estados Unidos. Hay dos cosas que Dios hace cuando no ve santidad. Escuche esto, hay dos cosas que Él hace cuando Él no ve santidad. O Él destruye lo que está mirando, o se aleja. O Dios destruye lo que está mirando, o se aleja. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando Él ve el pecado donde no hay santidad, tiene que alejarse. La Biblia dice que los hijos de Aarón, óigame, los hijos de Aarón eran hijos de sacerdotes, pero ellos fueron a hacer algo que Dios no le agradó, ni lo mandó a hacer. ¿Y sabe lo que pasó? Murieron en el mismo santuario, porque le llamaban fuego extraño, un fuego que Dios no lo mandó a ellos a quemar. En el Nuevo Testamento, la Biblia habla de Ananías y Zafira.
Estos dos personajes, estando con los apóstoles, ellos ofrecieron algo. Por eso dicen en Radiovisión Cristiana, hay un lema en Radiovisión Cristiana que dice: si usted prometió algo al Señor, no dure mucho tiempo en cumplirlo. Vamos, mi hermano, cumpla con lo que prometió, ¿verdad? Ananías y Zafira, ellos prometieron algo al Señor. Y ellos como que dijeron: oye, pero yo vendí esto caro. Si yo vendo este celular, Señor, por lo que yo lo venda, eso es ofrenda para ti, Señor. Cuando vendieron el celular, lo iban a vender por 100 y hicieron 150. Se metieron 50, además dieron 100. Y cuando dieron los 100, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: ¿por qué están mintiendo al Espíritu Santo? ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Y cuando Pedro le dijo eso, Ananías, recójalo. Y Zafira no estaba ahí. Zafira le dijo a Ananías: vete adelante. Cuando llegó Zafira, le hacen la misma pregunta: ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto. ¿Oh, sí? ¿Por qué tú estás mintiendo al Espíritu Santo? Dos cosas hace el Señor: o destruye cuando no ve la santidad, cuando ve pecado, cuando ve la maldad, cuando ve la mentira, o se aparta, se aleja. Mis amados, vestirse de santidad es vestirse de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 11. Colosenses 3, verso 8 al 11. Oiga lo que dice. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Lea conmigo: ira, enojo, malicia, palabras deshonestas de nuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Diga conmigo: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El hombre que está vestido de santidad sabe que Cristo es el todo en todo. Ya no vive para sí, vive para Dios. Alabado sea el Señor. Santo el Señor. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis. Y con esto ya terminamos. Yo quiero que te pongas de pies. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, diamantes, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido, diga conmigo, y estaba vestido
de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito. Y el nombre dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Dios que un día vino a la tierra, que un día murió y que un día resucitó, la Biblia dice que Él va a regresar. Y cuando Él vuelva otra vez, aquí lo describe con una vestimenta llena de sangre, simbolizando el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero la Biblia también dice que ya no viene como cordero, sino que viene como león. No servimos a un Dios débil, sino a un Dios todopoderoso, que la Biblia le llama, diga conmigo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso fuerte al Señor. Así que, mi amado, sigamos con la vestidura de santidad. Y aquellos que todavía no conocen a Cristo y quieran vestirse de santidad, hoy es el día del Señor para tu vida. Hoy es el día que Dios puede transformar tu corazón, tu vida, y puede hacerte una nueva criatura, como acabamos de decir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas van a ser hechas nuevas. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús, nuestro pastor con nosotros. Aleluya.